Bueno, vamos a comenzar entonces la clase. Quisiera recordarles nada más que el ensayo tiene que presentar el día lunes y la propuesta de monografía el día miércoles. Eh, por favor, tomen en cuenta las observaciones que he realizado tanto a nivel individual como el texto este general que les mandé con respecto al ensayo, ¿no? Es decir, se trata de un trabajo teórico, se trata de un trabajo de poner en diálogo las categorías, se trata de un trabajo que tiene una pregunta de investigación, una pregunta de indagación, eh, que vaya más allá de simplemente la descripción, ¿no? Eh, los textos tienen que ser de alguna manera pertinentes a esa pregunta de investigación. Eh, la idea es que en estos ensayos, en estos tres primeros ensayos, respetemos mucho las ideas del autor, de los autores, y que por lo tanto entremos a manejar las categorías que ellos tienen. Luego, obviamente, si ustedes tienen comentarios y enfoques particulares, pues está muy bien, excelente. Tienen 3 páginas, si quieren, no se alarguen mucho, pueden ampliarlo, pero no se alarguen mucho tampoco. No sé si tienen algún comentario respecto a esta temática de los trabajos. Está claro pues qué es lo que pedimos con respecto también a la monografía, ¿no? Sí, yo tengo una duda con respecto al trabajo final. ¿Ok? Ya, esta debe hacerse sobre un movimiento que ya esté documentado, ¿verdad? O no necesariamente. Sí tendría que tener un informe, porque no van a tener mucho tiempo de investigación primaria, pero si pueden hacer una entrevista, si pueden sacar información de algún archivo, si pueden utilizar eh, textos previos que haya habido, algunos estudios anteriores, perfecto, ¿no? Pero no van a tener mucho tiempo para hacer una investigación de campo, digamos. Una entrevista está muy bien, 2 entrevistas, si pueden hacerlo, sería perfecto. Y sobre todo si el tema que ustedes escojan es un tema que está vinculado con su trabajo de investigación de tesis, ¿no? Mm. Sí, es que por eso lo preguntaba, porque igual voy a trabajar el tema que no he encontrado mucha información al respecto, que son movimientos eh, contra la contaminación, pero en defensa de la salud, ¿ya? Y que nacen desde la salud. La ¿Ya? resistencia nace desde la salud y eso se proyecta hacia la defensa del medio ambiente. Entonces, eso me... O sea, puedo hacer una entrevista, yo creo. Perfecto, perfecto. Hágalo. O sea, Sí, hágalo para que vaya adelantando además cosas y vaya entrando en el terreno, ¿no? ya, súper, Perfecto. gracias. ¿Alguna otra inquietud con respecto a la monografía? Me envían una hoja completa, o sea, una hoja donde esté el título, donde estén los antecedentes, la pregunta, donde estén tal vez los objetivos y, el, y, el, y la bibliografía también. La bibliografía es importante. Una hoja nada más. Y luego de eso discutimos el próximo viernes. ¿Ah? Sí, yo te quería hacer una pregunta, por lo que acabas de decir que estaría bueno tener entrevistas. Eh, yo no, a ver, es totalmente necesario, es un requisito, digamos, que estén presentes las entrevistas, o se puede solo trabajar a partir de documentación. Es preferible que tengan alguna fuente primaria, eso sí, alguna fuente primaria, sí. Qué sé yo, ustedes mismos pueden tener un diario de campo, observación del terreno, no sé. Okay. Bien, listo. Cualquier otra inquietud, luego lo respondemos. Vamos a hacer una ronda entonces de comentarios sobre la película, sobre el video de Soledad Stoessel. Especialmente me interesaría saber qué elementos ella presenta sobre la organización del sindicato de choferes, que es el tema de ella, ¿no? Obviamente ella también analiza repertorios, analiza la relación que tienen con el Estado. Así que vamos ahora, si les parece,
En orden de lista ya para hacer como en la escuela. Comenzamos con con la A. Jacqueline, un comentario sobre qué le pareció el video. Ok. Sí, profe. ¿Se escucha bien? Sí. Listo. Bueno, me pareció muy interesante el texto. La autora aborda tres ejes. El tema del contexto en el que surgen los sindicatos, hace también un barrido histórico, como el sindicato del transporte es una de las primeras, de las primeras organizaciones en conformarse, inicios del siglo XX. Y bueno, su análisis se centra en el quiebre que se genera a partir del 2007 hasta el 2017 en cuanto a sus posibilidades de organización, a su forma organizativa y a las formas mediante las cuales se vincula con el Estado. Entonces diría que pues son tres ejes que analiza la autora. Me parece muy interesante el énfasis que le da al contexto, al explicar las condiciones en las que se generan ciertas formas de organización en este periodo que ella considera post-neoliberal. Bueno, antes del periodo post-neoliberal, o sea, antes del correísmo, ¿no? Este contexto de neoliberalismo, del retiro del Estado, la falta de gestión del tema del transporte, como en este contexto surgen múltiples sindicatos, la forma que toma la organización en este contexto, y bueno, este quiebre que se genera a partir del 2007, cuando existe ya cierta regularización por parte del Estado, ¿no? Del tema sindical y cómo generan nuevas formas organizativas, ¿no? Que ya habla un poco del parlamentarismo, cómo se eliminan las del Estado, organiza su forma organizativa y se generan cambios, habla de cómo se organiza el CONDUCE, ¿no? De especie de plataforma política del sindicato de transporte. ¿Qué apreciación tiene usted respecto bueno, al tema organizativo? Bueno, me parece muy interesante el recorrido que hace la autora porque, bueno, en el quiebre en el 2007 se muestra mucho su hipótesis, ¿no? Cómo la forma organizativa cambia con el contexto. Hay una forma organizativa con ciertas características del momento neoliberal y después de este momento cambia, esta forma organizativa cambia con el contexto post-neoliberal, ¿no? Entonces, hay un cambio en las formas de gestionar las demandas, ¿no? Que entiendo es el eje del autor que plantea la autora. Bien. Entonces, pasemos, Carolina, tal vez podría dar una impresión de lo que has visto tú en el video y qué apreciación tienen respecto al tema de la organización. Sí. Ya. Bueno, ahí venía Esteban, creo, porque le alargó. Esteban, bueno. Bueno, dale, Carolina. Yo pensé que Esteban estaba escondido, pero bueno, ya dale. Después viene Esteban. Ya. Me pareció bastante bueno el video. La verdad, pensé sí que iba a estar más relacionado a este texto de Crazy, pero me pareció igual súper interesante cómo está, en este caso, este cambio de estructura política, que igual fue importante el pasar. No sé si alguien más. Roberto. ¿Ah? No sé si... Prendido el micrófono de Roberto. Roberto, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Gracias. Ok, dale. Como en este caso el gobierno, este cambio importante que tuvo Ecuador, y creo que hasta el momento nosotros por lo menos no lo hemos tenido, fue un quiebre para la movilización de estos sindicatos. Pero igual me surgen algunas dudas o alguna inquietud. Por ejemplo, yo lo extrapolaba al tema acá de Chile, al sindicato de los gremios de los camioneros, por ejemplo, o de los choferes,
igual hay una diferenciación entre la organización de los choferes en sí, que son trabajadores asalariados, ¿verdad? Con los otros que son empresarios. Entonces aquí me surge la duda si, ¿qué pasa con ellos? ¿Hay diálogo o no? O sea, si bien se dice que es una organización súper heterogénea, eh, pero sí tiene capacidad de movilizar y una movilización importante, pero eh, y supongo, por lo que comentaba, que estos intereses que están súper marcados, por ejemplo, en el alza de los pasajes para beneficiar finalmente a los dueños, a los empresarios, y no tanto a los, ya, y no beneficiar tanto a los trabajadores. Por ejemplo, acá el año pasado, estamos en pandemia, no me acuerdo en qué año, hubo un paro de camioneros, pero en verdad la movilización era promovida por los dueños de los camiones y en verdad esta huelga no beneficiaba a los choferes en sí. Entonces, más bien ellos seguían con condiciones precarias de trabajo, que son lo que se caracteriza más o menos a los choferes, a los camioneros en estos casos, que son los que están expuestos, por ejemplo, a algunos incidentes que pasan en algunos territorios. Entonces, eh, me surge como esa duda si, de cómo se dialogan en este caso, cuáles son las bases. ¿Ya? ¿Las bases son quiénes? ¿Son otros empresarios? ¿O son los choferes que manejan, por ejemplo, esto, no sé, qué sé yo, un camión o un bus? Eh, pero me pareció un ejemplo súper explícito de cómo se manifiesta, por ejemplo, esta configuración en los repertorios cuando hay estructuras eh, ¿cómo era que era? Ya, pero están estas estructuras de oportunidad, surgen tales estructuras de oportunidad y hay una configuración de los repertorios de acción. Entonces, bueno, eso básicamente. Ok, perdón, Esteban, Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? estamos escuchando, sí. ¿Se escucha? Ya, bueno, sí, a mí me pareció súper interesante. También como Carolina pensaba que tal vez iba a explicar a lo mejor ahí un poco más el texto de Casey, pero sin embargo igual, o sea, me parece que es súper explícito en cuanto a cómo se vinculan las estructuras de oportunidades, los repertorios de acción y las estructuras organizativas. No solamente como desde la estructura de oportunidades, sino también de cómo la modificación de repertorios de acción también puede modificar tal vez las estructuras de oportunidades. Por ejemplo, en el caso de eh, cuando empiezan a llegar al Parlamento los representantes, imagino que ahí también se abren nuevos cursos de acción que creo que el estudio que nos presenta refleja muy bien esta relación que es súper dinámica. Y bueno, también igual a mí me surgía esa duda, que es algo que hablábamos con Carolina respecto también pensando en la situación de Chile, porque acá los camioneros en esa movilización que se hizo durante la pandemia fue para exigiendo una agenda represiva, que no tenía mucho que ver, era como una cuestión que de hecho generó mucha, muchas reacciones negativas desde la población, porque era una cuestión que evidentemente respondía a otros fines más políticos y como también fue históricamente han sido el gremio de camioneros acá en Chile, que tuvo un rol fundamental durante el gobierno de Allende previo al golpe de Estado. Ellos hicieron un paro de camioneros que fue crucial en agravar aún más la situación que se estaba generando desde ciertos sectores en términos de desarrollar una crisis en Chile. Y ¿Qué elementos encontrarías parecidos a los chilenos, de los bueno, que choferes ecuatorianos y los choferes chilenos? ¿Encuentras algunos elementos similares? sí, que es una estructura que es jerárquica, que es una estructura que son sindicatos que se componen principalmente por empresarios. Acá los sindicatos de camioneros son organizados por empresarios, los dueños de los camiones. Y a mí me parece que esa es una similitud súper importante también por la capacidad de presión que tienen, como capacidad de paralizar el país y ejercer una presión sobre las agendas de los gobiernos. No sé si constantemente, yo la verdad no estoy tan interiorizado respecto a cómo es la relación entre los camioneros y el gobierno, más allá de cuando ya estallan, digamos, las movilizaciones y uno se entera. No sé si hay constantemente diálogo, no sé si están inmersos en la política
de manera corporativa. Imagino que tal vez sí, imagino que es muy probable que sí, pero yo creo que por ahí hay hartas similitudes, particularmente en cuanto a que se conforman como organizaciones de empresarios. Y sería súper interesante, a mí me surgió me surgieron muchas inquietudes y me gustaría también averiguar más respecto a cómo es esa situación en Chile, también pensándolo en cómo ella lo vincula al nexo del neoliberalismo y de estas políticas de retroceso del Estado que generan las condiciones para la emergencia de este tipo de sindicatos. Entonces, eso, y también me generó, pensé que tal vez en algún momento iba a hablar más de eso, de cómo, porque ella habla de que son organizaciones robustas y fuertes, que tienen una capacidad muy importante de movilizar a sus bases, y sus bases, imagino que son los camioneros. Entonces, ¿cómo se da esa relación? ¿Cómo logran movilizar a bases para desarrollar intereses que tal vez no son los de ellos? O sí, ellos introducen demandas que benefician a los choferes, por ejemplo. No sé, quedé con ese vacío que me hubiera gustado tal vez que lo abordara un poco más. Es probable que la tesis completa, porque esta es parte de la tesis de doctorado, pueda profundizarse, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que primero creo que los tres han asentado el tema de la relación con el sistema político, o sea, estamos viendo la aplicación de un enfoque que es la estructura de oportunidades políticas de una manera pertinente, ¿no es cierto? Hemos visto en ese sentido, digamos, la estructura jerárquica, las similitudes entre los dos países, Chile y Ecuador. Hemos visto la capacidad de presión, la capacidad de veto tienen una fuerza importante. Hemos visto que sus miembros son miembros básicamente empresariales, que también pueden tener trabajadores, pero no son ellos los actores centrales de los sindicatos. Hemos visto además que tienen una estructura nacional, ¿no? Es una fuerza importante desde el punto de vista económico. Bueno, veamos entonces algunas otras observaciones. Tal vez, si puede, Patricio, indicarnos cuál ha sido tu reacción, tus comentarios. Bueno, lo que el análisis que hace la investigadora principalmente hace referencia a ese proceso histórico que comprende los sindicatos y su máxima representación, que fue la FUSPET, que nace propiamente del FUT. O sea, es una organización que nace o sea, es un movimiento aliado, no, nace en el FUT, luego creo que luego se separa del FUT y se hace un movimiento independiente del FUT, un proceso histórico muy interesante en el cual se enmarca y que llega a tener una instancia nacional para poder negociar en el aspecto político. No interesa relaciones a este movimiento de los otros actores de los diferentes movimientos sociales, sino que se enfrasca a esa negociación con el Estado, a esa negociación de oportunidades para plegar dentro de su movimiento, lo cual pudo haber hasta cierto punto debilitado su organización, pero estuvo en todos los gobiernos de turno negociando. Lo que también llama la atención es que en el tema organizativo interno de este movimiento, no es un movimiento uniforme, es un movimiento muy variado que responde no solamente a nivel nacional, sino que es tan fraccionado, pero responde también a la institucionalidad, a los poderes locales, parroquiales, cantonales, provinciales, y se despliega estas otras dimensiones de carácter nacional. Claro que también comprende una estructura jerárquica, pero eso no quiere decir que acaten toda
la disposición que mencione los autores. Por ejemplo, aquí pudimos ver aquí en Quito con el paro de los transportistas. Solo, y lo digo porque vivo en la Nueva Aurora, solo la Disutransa se puso a trabajar mientras el resto de actores del transporte de buses siguió trabajando. Entonces, es complejo, tiene un entramado que está ligado mucho también a la dimensión del Estado y está en esta cuestión de la dimensión de recursos, de negociación. Eso, profe. Está apagado. Tú has señalado que hay tal vez digamos, había que reconocer que es un sindicato que tiene mucha antigüedad, mucho más que el FUT. O sea, surgieron antes que el FUT, desde el 2012, desde 1912, y tiene toda una larga historia, ¿no? Es decir, y la relación que han tenido de continua negociación. No sé si se puede decir que ha habido debilidad, eso habría que ver. Más bien, ha tenido una fortaleza muy grande, ¿no? Tal vez habría que señalar esta relación corporativa y, como decían antes, esta inflexión que se da con el gobierno de Correa, en donde hay este proceso de desarticulación, ¿no? De descorporativización. De hecho, el tema corporativo, digamos, el tema de la heterogeneidad que tú señalas, es una cierta debilidad, en el sentido de que cuando es necesario actuar, a veces no actúan de una manera coordinada, ¿no? Bueno, tal vez alguien más quisiera intervenir, no sé si Diego, ok. Por favor, ¿cómo le ves tú al sindicato de choferes? Sí, sabe que, no sé si me escucha ahí, creo que sí. Sí. Me pareció bastante interesante, primero para mí desde el ámbito histórico, la representación que ha tenido este sindicato al ver que la presentadora plantea una comparativa entre Ecuador, Bolivia y Argentina, ¿sí? Entonces ella justamente planteaba de que nacía en 1912, que sus principales aristas están basadas en el área económica, política, y que dentro del país representaba, dentro del Producto Interno Bruto, el cuarto lugar dentro de los ingresos. Entonces creo que se marca también a que es un sindicato que tiene mucha importancia en el ámbito económico en cada uno de los países, al mirar que obviamente genera fuentes de trabajo, dinero, y que mueve hacia al país en sí. Entonces me pareció bastante importante porque ella topaba que el problema en ese tiempo también surgió por el alza de la gasolina. Entonces se me viene al pensamiento de que siempre los sindicatos se crean o se forman para exigir así es este tipo de necesidades que deben tener para poder así ejercer. Entonces me pareció un poco impactante porque ella hablaba de que era uno de los primeros, si no era uno de los primeros sindicatos en haberse creado, y esto creo que también marca mucho la historia de cómo estamos viviendo actual y de cada vez el poder que tienen, ¿no? Así ejercer. Eso fue como mi perspectiva desde el ámbito histórico en sí. Eso, profe. Ok, creo que hemos visto varios elementos. Me parece que el que tú señalas al final tiene que ver con la parte económica y eso es muy importante. Es decir, estamos viendo que la fuerza de la organización social está por un lado en el número y por otro lado también en los recursos que estos actores tienen. Por ejemplo, no es lo mismo un actor que tiene una unidad de transporte o 5 unidades de transporte, a veces tienen 10 unidades de transporte, y ese es el peso económico.
un campesino también tiene un pedazo de tierra y eso es importante también tomar en cuenta, o tienen un territorio como tienen los indígenas en Amazónico. Es decir, los actores tienen de alguna manera, por ejemplo, los actores de la economía solidaria tienen cajas de crédito o tienen, es decir, los recursos económicos es importante. Entonces, los miembros se caracterizan primero por el número, segundo por la capacidad y de manejo de recursos, ¿no es cierto?, de la organización. Luego esta relación entre cooperativa-sindicato que también se señala, y luego hemos definido también los procesos organizativos que ellos han tenido, la historia que ellos han tenido, esta estructura compleja que tiene, digamos, presencia en cada municipio y que tienen negociaciones con los municipios. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de Cotacachi había toda una negociación entre los taxistas, los camioneros, los camioneteros, con el municipio, porque el municipio autorizaba una serie de servicios, ¿no? Entonces, hay una relación con el Estado a través del municipio, pero también hay una relación con la provincia a través del Estado central, o sea, y esto constituye, digamos, además que están segregados, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, los camioneros, tienen los taxis, tienen los buceros, es decir, hay toda una heterogeneidad, ¿no? Que se articula en esta macroorganización y eso hace difícil también la movilización. De todas maneras, sí, tienen capacidad de movilización y han tenido un papel muy importante. A veces de negociación, digamos así, corporativa por cuestiones económicas, pero como Esteban señalaba también en el caso de Chile, a veces también tienen un carácter político, ¿no? Y esto también hay que señalarlo. Bueno, quisiera... Solo sí, para Diego, sí, por favor. sí, Dale, solo dale. para terminar algo, la problemática actual que tiene el municipio, porque bueno, yo tengo así injerencia ahí, es que ahora se van a sortear, se van a poner en concesión para que obviamente participen, y eso es lo que está viendo el problema, es para concesionar las rutas. Entonces se viene un problema. Claro. Que va a ser bastante fuerte para el municipio, porque se viene el problema que tiene el municipio con las rutas que quieren hacer ahora por el tema del metro. ¿La idea cuál es? La idea es que los transportes ya no sean así obviamente con frecuencias independientes, sino que pertenezcan al municipio y que éstas hagan las veces de alimentadores, ¿sí? Para el metro. Esa es la idea, esa es la propuesta. O sea, alimentadores significa una especie de gestión público-privada, ¿o qué? Más o menos así. Ese es el modelo que se está planteando. Y la otra es que están solicitando el gremio de los taxistas, que también es un gremio del transporte, es que se regularice a través de compañías a las empresas que son como Cabify, que son como eso, que quieren hacerlas ya no como una plataforma, sino que se constituyan como áreas del transporte en sí. Pero ahí también tiene una disyuntiva, porque el gobierno acepta las plataformas por la libre competencia, más el municipio las quiere regularizar por el tema que maneja obviamente las frecuencias de taxis, etcétera. Esa es la problemática que se maneja. O sea, eso, como así, sí, o sea, acuérdense ustedes, no sé, bueno, ustedes no se acuerdan, pero el paro o los paros que habían de transportes en el caso del municipio de Quito eran tan grandes, y una vez Yamil Maguad, que fue alcalde, se enfrentó a los taxistas y a los buceros, y eso le dio mucha popularidad a Yamil Maguad. O sea, de alguna manera él fue presidente de la República en el año 2000, fue presidente en el 98, me parece que le eligieron, fue presidente por la actitud que tuvo frente al tema del transporte, que era un tema crónico en la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que tanto la importancia económica, que es otra cosa que hay que tener en cuenta en términos de la productividad nacional, del PIB nacional, el tema del transporte es clave, el número de gente, la capacidad de control de un servicio estratégico como estos, pero además los procesos de negociación que, como tú señalas en el caso de Quito, están justamente en este rato en ese problema, en el problema de cómo se va a reorganizar. Y eso implica también cuestiones económicas, porque
O formas parte de la empresa, o formas parte de la cooperativa, o formas parte de esta figura que están creando el municipio que tú señalas. Hay algunas tesis sobre el tema del transporte en Quito que son interesantes, pero antes de seguir, quisiera, no sé quién es la persona que tenía ahora la presentación. Yo, profe Patricio, Freddy. Ah, Patricio, tú ya estabas comenzando, entonces termínale, por favor. Haz la presentación ahora. Estás ya eh, eh, habilitado para que tú puedas intervenir. Puedas, si tienes PowerPoint. Yo creo que compartí la pantalla con todo el mundo. Sí, ahí está. Ok, vamos a escuchar entonces a Patricio y luego continuamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, te estamos escuchando, dale. Ya, bueno, yo voy a exponer la sección 7, estructuras organizativas. El primer libro que voy a exponer es de Creasy Hentz, las estructuras organizacional de los nuevos movimientos sociales en su contexto político. Para esto voy a hablar sobre la evolución organizacional de los movimientos sociales. Infraestructura organizacional de los movimientos sociales. ¿Podrías presentarle en presentación con dispositivas para verle toda la pantalla? Y ya, a ver. Ahí está bien. Ya. Está bien. Ya. Los movimientos sociales organizados o MSOS son pilares básicos de la estructura de movilización de un movimiento social. Esto no quiere decir que sean el factor determinante para poder analizar este tema del movimiento social, para comprender su estructura en el tema de la movilización. Entre esta ampliación de comprensión de estructura de movilización se puede encontrar una variedad de formas, como las redes de parentesco o amistad, redes informales que se generan entre activistas, comunidades de movimientos. Está como todo un cúmulo de organizaciones formales que contribuyen a la causa del movimiento sin estar directamente vinculados al proceso de movilización y canaliza la acción colectiva. Los MSOS se diferencian del resto de las organizaciones formales teniendo criterios. En primer lugar, movilizan a sus miembros encaminándolos hacia la acción colectiva. Un segundo momento lo hacen porque persiguen un objetivo político, es decir, buscan alguna forma de bien común o en algún caso evitar un mal común que desean ver garantizados por las autoridades. Por el contrario, las organizaciones de apoyo son organizaciones que ofrecen ciertos servicios como hacen los medios de comunicación que simpatizan con el movimiento, iglesias, restaurantes, imprentas o instituciones educativas que contribuyen a mejorar la organización social de un movimiento dado sin tomar parte directamente de la movilización o de la acción colectiva. Las organizaciones de apoyo pueden trabajar para el movimiento. Su personal puede simpatizar con este, pero su participación en las movilizaciones o acciones es en todo caso indirecta o accidental. Las asociaciones de movimientos son organizaciones de ayuda mutua, asociaciones de voluntarios, de clubes, creados por el mismo movimiento para satisfacer algunas necesidades cotidianas de sus miembros. Un ejemplo sería, por ejemplo, el sindicato de choferes que estábamos hablando. Las sociedades, bueno, dentro del movimiento, ¿no? Las sociedades de ayuda mutua propias del sindicalismo son un ejemplo típico. Al igual que los MSOS, las asociaciones de movimientos ayudan a la movilización, cuestiones del movimiento, pero hacen siguiendo una orientación de base o clientelar. Es decir, lo que hace es contribuir a la generación de consenso
lo que Kleidermans en 1998 denominó movilización del consenso, o lo que según Gamson en 1975 podría calificarse de activación de compromiso para la consecución del objetivo político. En este sentido, déjeme estar solo. En este sentido, por último, deberíamos distinguir a los movimientos sociales y los partidos y grupos de interés. Estos últimos persiguen metas políticas, al igual que los movimientos sociales organizados, pero de otra forma. Los resultados no dependen, en su caso, de la participación directa de sus miembros. Son grupos especializados en la representación política, tienen recursos suficientes, en concreto, accesos institucionalizado, autoridad y experiencia, lo que significa que normalmente no son obligados a recurrir a las movilizaciones de sus bases. Si bien los partidos políticos y los grupos de interés en ocasiones también movilizan a sus bases, esta no es una de sus actividades esenciales. Sus actividades básicas por lo general son desempeñadas por una élite. Además, incluso movilizaciones suelen discurrir del marco de las rutinas establecidas. El conjunto de los movimientos sociales organizados de un movimiento social concreto conforman su infraestructura en IMS. Bueno, esta parte de aquí sí quisiera que ahí están las nomenclaturas, las iniciales para disminuir la complejidad de cada concepto, ¿no? El conjunto de MSS son movimientos sociales organizados del movimiento social concreto. Configura su infraestructura del movimiento social, IMS. La estructura del movimiento social organizado de todos los movimientos sociales activos en un contexto político contribuyen al sector de los movimientos sociales. Sectores de los movimientos sociales, SMS. Y la IMS, o infraestructura del movimiento social de una familia de movimientos, como los nuevos movimientos sociales. El autor va a centrar su análisis en esta cuestión de los nuevos movimientos sociales, que utilizará esta nomenclatura de NMSS. Representan a un subsector del sistema de movimiento, de los sectores de movimientos sociales. En estos nuevos movimientos sociales podemos encontrar a los movimientos de mujeres, movimiento ecologista, el movimiento LGBTI. Pero mientras no se quiere pasar. Ya. Parámetros de la evaluación organizacional. Con la noción de evolución organizacional se hace referencia a todos los niveles de estructura organizativa de los movimientos sociales organizados, la infraestructura del movimiento social, los subsectores de los movimientos sociales organizados y de todos los sectores de los movimientos sociales. Para esto, el autor menciona 4 grupos de parámetros que serían los indicados para poder comprender lo que se menciona en el primer párrafo. Los que indican el crecimiento y el declive organizacional, la estructura organizativa interna, la estructuración organizativa externa y las orientaciones en los objetivos como los repertorios de acción. El primero tenemos el parámetro de crecimiento y declive en las organizaciones. Hace referencia a las variaciones en el volumen de los IMS o infraestructura de los movimientos sociales, variaciones en el número de los movimientos sociales organizados, incluido la IMS y la cantidad de recursos o disposiciones de los diversos movimientos sociales organizados. Aquí la norma es que los movimientos sociales organizados surjan durante el curso del proceso de movilización de un movimiento social. En un segundo parámetro sería el parámetro de ayuda a analizar el grado de formalización, de profesionalización de diferentes y de diferenciación interna y de integración. El flujo de recursos es a su vez crucial
porque determina otros aspectos del desarrollo organizativo. La estructura interna del movimiento social organizado depende directamente del flujo de recursos. El desarrollo de los criterios de pertenencia formal a la introducción de estatutos y procedimientos establecidos, a la creación de liderazgos formales y de una estructura de burocracia. Tenemos la profesionalización que estaba mencionando hace un momento, alude a la existencia de no gerentes pagados, integrados en una plantilla cuya carrera es la labor de realizar por cuenta del movimiento. La diferenciación interna se refiere a la división funcional del trabajo, estructura de tareas, el grado de descentralización territorial, subunidades territoriales, la integración de las diferentes subunidades funcionales y territoriales. Se consigue a través de los mecanismos horizontales de coordinación y recurriendo a la centralización de las decisiones. Entonces voy a hablar sobre la estructura externa. Hace referencia a la integración de los MSO o movimientos sociales organizados en su medio organizacional. Para esto habla de 3 dimensiones que hay que tener en cuenta: las relaciones entre el movimiento social organizado y sus bases, sus aliados y las autoridades. Un movimiento social organizado es por definición altamente dependiente de sus bases, ya que su actividad consiste en la movilización hacia la acción colectiva. Al ofrecer a sus bases incentivos selectivos, un movimiento social organizado puede ser menos dependiente del fluctuante compromiso individual. Los movimientos sociales evolucionan en estrecha relación con los aliados y con las autoridades a los cuales desafían. Aquí hay que entender que este es un cuchillo de doble filo, en el sentido de que si bien pueden negociar, adquirir ciertas cuestiones, también pueden perder autonomía o pueden perder credibilidad y fuerza en el sistema de negociación, con sus bases principalmente. Experimentás un ratito. No creo que sí. Contexto político y evolución de las organizaciones. 3 dimensiones para poder hablar sobre este contexto político y evolución de sus organizaciones. La estructura formal institucional de un sistema político, los procedimientos que se le dan, las estrategias que se adoptan frente a quienes lo cuestionan y la configuración del poder relevantes en la confrontación con los contrarios. Las primeras 2 dimensiones limitan la configuración del poder y conforman el escenario general estático en el que tiene lugar la evolución de las organizaciones. A través del análisis de la estructura institucional formal se puede calibrar la fuerza global del Estado. Esta última puede variar a través del tiempo como resultado del cambio de electores, decisiones estratégicas o la dinámica de interacción que se entabla entre los contestatarios y las autoridades. Ya, voy a hablar para ya acabar sobre este tema, sobre 3 últimas cuestiones, que es, bueno, sobre este libro, no, la estructuración interna. A ver, aunque el contexto político haya demostrado tener una gran influencia sobre los niveles de recursos de la infraestructura del movimiento social, en lo que la estructuración interna su influencia e importancia probablemente sean solo indirectas. La estructuración interna depende del nivel de recursos disponibles y la edad del movimiento social. No es una cuestión puramente coyuntural. Cuanto más antiguo sea y de mayor recursos disponga el movimiento social organizado, más probablemente es que se institucionalice, se profesionalice y especialice su estructura interna. El contexto político puede incidir sobre la estructuración interna de un modelo indirecto, ampliado a los límites de cantidad de recursos disponibles
disponibles del movimiento social organizado. Sin embargo, en una primera aproximación debemos asumir que la estructura interna es el resultado de una dinámica organizativa interna. Estructuración externa. La estructuración externa tiene una relación directa con el contexto político. Existen dos indicadores para analizar este aspecto del desarrollo organizativo de los movimientos sociales organizados: las preferencias del partido en el reclutamiento de sus bases relacionadas con la ideología política y el tipo de posibilidades de alianzas fuera del subsector del NMS. Entonces, lo que plantea aquí él es como una especie de hipótesis en su análisis que hace, porque pone varios ejemplos, pero dice que está dentro de este marco el poder analizar esta estructuración externa en relación con el Estado y el contexto político. La transformación de objetivos y repertorios de acciones. El autor plantea la observación de los porcentajes de los recursos de una organización. Por favor, apaguen los teléfonos. Sí, profe, sino que lo apago, pero mientras, sino que no sé, y lo apago y se vuelve a prender. Ya. A ver, la transformación de objetos y repertorios de acción. El autor plantea la observación de un porcentaje de recursos de una organización provenga de las aportaciones de los afiliados, de los subsidios públicos, de los aliados o de otras fuentes. El grado de participación en fondos públicos no solo indica hasta qué punto el movimiento social organizado está integrado en sistemas establecidos de mediación de intereses, sino que sirve asimismo de un indicador de cierto pragmatismo en términos de orientación de sus objetivos. Entonces ahorita ya voy a hablar sobre este otro autor que tenemos que... Yo creo que hasta ahí terminamos. Tal vez podrías hacer un comentario luego sobre esta presentación. Ahí lo podríamos dejar y podríamos entrar a conversar con los demás colegas. Bueno. Ok. Entonces... ¿Salgo de la pantalla? Sí, por favor. Tal vez queda una inquietud con respecto a la intervención que ha hecho el colega, que tiene que ver básicamente con, Patricio ha señalado cuál es la diferencia entre la organización y la estructura de movilización. Esa es una primera observación que se ha hecho. Una segunda observación es cuál es la diferencia entre organismos de ayuda o de apoyo mutuo y propiamente las organizaciones como tales. Entonces yo quisiera que un poco las personas que no han intervenido podrían un poco reaccionar frente a esta exposición que ha hecho el compañero y señalar un poco qué es lo que piensan con respecto a estos dos temas. O sea, por un lado la estructura de movimientos y por otro lado estas formas de servicios al interior de la organización, por ejemplo, estos organismos de ayuda mutua. El siguiente que correspondía me parece que es Kevin. ¿Qué opinas tú? No sé, no se te oye. Creo que no está conectado. Nada. Bueno, hasta que arreglan Kevin, podríamos pasar, tal vez Fabricio podría reaccionar hasta que Kevin arregle su tema. ¿Qué te ha parecido tú esta conceptualización de la organización, Fabricio, que ha hecho Patricio? Y
Bueno, me parece que hasta lo que hemos venido notando, más bien lo que hemos venido estudiando, estas tipologías, bueno, estas caracterizaciones que hace el autor para comprender, no sé, las ramificaciones, digamos, que puede tener una organización, son como bastante, eh, y no sé, son interesantes y también es como que permiten ver a las organizaciones no como grupos aislados de otros grupos sociales, sino que están siempre conectados con otro tipo de organizaciones que no necesariamente este, participan del movimiento en términos militantes, yo qué sé, pero que pueden estar, eh, pero que pueden simpatizar con el grupo, con el movimiento social. Eh, digamos, hay como instancias, me parece, de un movimiento social que se caracterizan acá y que abren, digamos, el panorama, al menos en este texto me parece que se ve mucho el panorama de cómo, de qué es lo que sostiene, qué otros grupos sostienen un movimiento social eh, de más grande alcance, digamos. Por allí, no sé, hay otra cosa pero no sé si me adelanto, que me gustaría comentar con respecto al otro texto, y que es algo que había ya salido en la conversación anterior, pero no sé si lo comento ahora Sí, o lo dale, dejo. dale, dale nomás, dale. Eh, no sé, por ahí en el otro texto se hablaba mucho, eh, de la necesidad, digamos, de estudiar las variaciones históricas y comparadas que se aprecian en las estructuras de movilización, que se adaptan, más bien dicho, a movimientos, sociedades y tiempos distintos. Eh, los conceptos de oportunidades políticas y estrategias enmarcadoras vendrían a ser como categorías o instancias que son importantes en este estudio comparativo. Eh, y por otro, este llamado a caracterizarlas o clasificarlas antes de explicarlas, también me parecía como interesante en términos metodológicos lo que planteaba acá McCarthy, que para poder hacer esta comparación entre estrategias y variaciones y estudiar variaciones históricas y hacer estas comparaciones entre varios contextos, varios países, era necesario primero tener ahí sí una aproximación tipológica, si se quiere, clasificatoria, previa para poder tener una mirada de qué es lo que eh, caracteriza, qué es lo que caracteriza a cada una de estas eh, a cada una de estas redes, familias, estructuras, comités organizacionales que forman parte también de toda esta red de la movilización social. Eh, por eso me parecía que se conectaba con el texto que estamos discutiendo ahora, en la medida en que se agrega más elementos para comprender precisamente estas redes que forman eh, la movilización social y que la posibilitan también, ¿no? Y que forman parte de los repertorios de acción, la enmarcación y la estructura de oportunidades Ok. que están formadas no solo por la relación con el Estado, sino también
por la relación de cooperación con otras instancias. Eso. Ok, muchas gracias, Fabricio. Yo les pediría a todos, por favor, que prendan las cámaras, porque si nos hemos pasado a esta plataforma es precisamente para vernos, así que les agradecería mucho que prendan las cámaras, si no, vamos a tener que volver a Blackboard de acuerdo con lo que me dicen en Flax. Así que, Jacqueline, Roberto, Leandro, por favor. Fernando, tal vez tenías tú algún comentario. Tú habías preguntado por qué no hay una tradición sindicalista tan marcada. En realidad, en Ecuador hubo una tradición sindicalista, sobre todo a nivel industrial, hasta los años 80, digamos. Pero todo el proceso neoliberal prácticamente desarmó a los movimientos sindicales, especialmente las empresas privadas, porque las empresas privadas fueron prácticamente expulsadas de la economía, hubo un proceso de desindustrialización y lo único que quedó son los sindicatos públicos, ¿no? De todas maneras, el porcentaje que plantea Soledad Stoessel es bajísimo en términos de la comparación con otros países. Eso para clarificar lo que señalabas tú, esa pregunta. Pero bueno, también podrías dar un comentario respecto a la presentación del compañero. O sea, ¿qué opinas tú de estos nuevos elementos que se ha planteado por parte de la lectura y de la exposición? Me pareció muy interesante analizarle con los dos ejes, una dimensión interna y una dimensión externa. Con respecto a la estructura de los movimientos, analizarlo como redes y la intensidad de relacionamiento entre las redes que genera una esa densidad genera, digamos, la base para un montón de circunstancias más, como por ejemplo los recursos que puedan tener, las relaciones con las instituciones huésped, la democratización interna o no, la jerarquización interna, la división de tareas en la parte interna. Y me parece súper chévere los dos gráficos de Griesi. En cuanto, por ejemplo, hay varios ejes, ¿no? Uno va desde la movilización política. Por ejemplo, la profesora que estaba exponiendo en el video decía que hubo un grupo incluso de movimientos que querían aspiraciones de captar ya cuotas de poder, de estar en el Estado. Y otros movimientos, en cambio, ese eje que no desean esto. Y dentro de eso, la infraestructura, los movimientos de organización de sociales, los movimientos de apoyo, por ejemplo, clubes, asociaciones voluntarios que están relacionados con solidaridad. Y lo que parece también súper interesante, puede evolucionar a varias cosas, ¿no? O bien el movimiento social se va involucionando, o bien se radicaliza en sus posiciones, o bien va hacia la comercialización, o se institucionaliza. No está en el gráfico también, pero puede ser, o se fetichiza. Es decir, el movimiento social pierde el sentido para lo cual estuvo inicialmente en función de sus bases. Los líderes se van apartando de las bases y tienen que ser ciertas aspiraciones personales y se imponen jerárquicamente sobre el resto. Entonces yo le llamaría fetichización. Eso, Santiago, gracias. Sí, a mí me parece que lo que tú has señalado me parece interesante en el sentido de que, y también lo que había señalado antes Fabricio, es decir, la organización no hay como verle aisladamente. Ese me parece que es el cuestionamiento que hace este autor, ¿no es cierto? Está vinculado primero con toda su base social, que implica redes familiares, que implica recursos, que implica número de personas, que implica, digamos, formas de organización a nivel local, y todo este proceso estructura, digamos, la organización como tal, la organización propiamente del movimiento social. Pero aparte de eso, existen otros actores, como por ejemplo cooperativas. Para decir algo, la Unión Nacional de Educadores tiene el fondo de cesantía, que implica, digamos, préstamos y créditos para vivienda. O sea, es un recurso bastante importante. Yo me acuerdo que la UNE tenía un fondo de cesantía con $400 millones. Y yo he visitado varios condominios hechos por este fondo de cesantía, en donde hay, no sé, 4,000 casas. Entonces,
Esto, por ejemplo, es un recurso, o por ejemplo, el recurso de las cooperativas, ¿no es cierto? O el recurso de los médicos, o el recurso, digamos, otros servicios como culturales, etcétera. Entonces, hay una serie digamos, de comisiones, de comités, de organismos que están dentro de la estructura general, pero que cumplen tareas específicas de apoyo para fortalecer lo que podríamos llamar incentivos selectivos positivos para participar dentro de un movimiento, ¿no? Pero aparte de eso, Fernando también subraya el tema de la estructura hacia afuera, ¿no es cierto? Y que implica aliados, que implica relaciones con autoridades, que son muy importantes. Eso tiene un elemento positivo y también tiene un peligro. El elemento positivo es que tú consigues cosas. Por ejemplo, el sindicato de choferes consigue un subsidio que tiene que ver con, por ejemplo, la compra de repuestos. ¿Se dan cuenta de lo que significa para las bases, para los 200,000 miembros, que les rebajen el precio de los repuestos a través de un arreglo con el gobierno? Eso es, este sindicato sí funciona más o menos, ¿no? Pueden ser, como les digo, digamos, incentivos positivos, ¿no es cierto?, en términos de las relaciones y la negociación con el Estado, pero también tienes el peligro de que puedas, lo que tú dices, fosilizarse, es decir, que el sindicato de alguna manera pierda un poco los objetivos para los cuales fueron llamados y se convierte en algo que si ustedes hablan con un chofer de taxi, por ejemplo, siempre te dicen, o sea, los dirigentes es lo que ya han negociado, los dirigentes es los que sacan las ventajas, los dirigentes, o sea, si hay una separación entre la dirigencia y las bases, ¿no? Y eso hace que muchas veces las convocatorias, como por ejemplo en el paro de octubre, cuando la dirigencia decidió retirarse del paro, sin embargo, los sindicatos de base siguieron actuando, muchos de ellos. Entonces, estamos hablando de, digamos, procesos como se señala, democracia interna desde organización, democracia interna, es decir, participación de las bases en el control de las autoridades, también es una cosa importantísima, ¿no? Veamos, vamos terminando esta ronda, tal vez, no sé si tiene Leandro alguna otra o Roberto tiene alguna apreciación, ¿sí? Sí, te quería hacer una pregunta por ahí, que se me vino, y es que estaba pensando en estos repertorios de acción, que también en el video se decían que están como siempre, bueno, el repertorio por ahí sería básicamente, en el caso de los choferes, poder paralizar, y que tendría por ahí casi siempre el mismo objetivo, que es paralizar para conseguir el alza de pasajes. Por ahí yo no sé si me salté en los textos algo de eso, pero no recuerdo haber leído algo respecto de la disciplina al interior de las organizaciones o de los movimientos, y cómo ciertas normativas no pueden ser rotas en el caso de que haya ya un acuerdo, ya sea que en el caso de los choferes entiendo que hay una estructura súper jerárquica que no se puede romper, no conecta bien a las bases con las dirigencias, qué sé yo, las dirigencias dicen nos vamos al paro y después vienen algunas unidades salen y tienden a esto de ir a ¿cómo se llama?, a las paradas, a romper los vidrios, etcétera, etcétera, como una forma de presión. Lo que podría llamarse incentivos. Dentro del mismo movimiento. Claro, incentivos negativos, claro, digamos. Claro, incentivos negativos, pero es decir, lo que yo no había o no había leído así con esa exactitud con la que lo pregunto, es si hay una reflexión alrededor de lo que significan los incentivos en relación a las disciplinas. A la disciplina. A la disciplina que se demanda, digamos, no sé, o que se construye o se impone dentro de las organizaciones, de los movimientos sociales, eso. O sea, de hecho, la disciplina es un elemento importantísimo de la estructura organizativa, ¿no?
Y esa disciplina, digamos, se consigue a través de la lucha, de la acción, a través de las manifestaciones, por ejemplo, las marchas. No sé si ustedes han visto el 1 de mayo cuando pasan las listas, por ejemplo, que son formas de control y de disciplina, pero también hay otras formas que son más ideológicas, ¿no? O sea, el hecho de, por ejemplo, defender, en este caso, por ejemplo, los recursos naturales. El otro día veía que la Federación de Petroleros estaba convocando a una movilización por el tema, digamos, de la defensa de los recursos naturales, ¿no? Entonces, las disciplinas son por motivaciones ideológicas, por niveles de conciencia, pero también con formas de incentivos negativos, como tú dices, como echar piedras en el caso de que no obedezcan a la cuestión del paro, ¿no? Hay reflexiones importantes sobre el tema. En el corporativismo, además, se agrega una cosa, que tienen que ser disciplinados con el gobierno. Es decir, si ustedes manifiestan, si ustedes analizan, el corporativismo es una especie de arreglo también con el gobierno para de alguna manera mantener cierta lealtad con el gobierno, ¿no? Es decir, arreglan, llegan a ciertos acuerdos, pero también con la condición de que haya disciplina en temas del apoyo y la lealtad a los gobiernos. Ecuador no es un país tan corporativo, pero en el caso de México, por ejemplo, el sindicato de trabajadores los sindicatos de trabajadores, por ejemplo, de los propios maestros, era la base del Partido Revolucionario Institucionalista y tenían una relación absolutamente jerárquica, ¿no? E inclusive, como señalan, digamos, de control, inclusive de vigilancia y de penalización en el caso de que no participen. No sé si hay algún otro comentario sobre esta temática. No sé si Kevin ya podría arreglar su micrófono. Profe. Ajá. Sí, lo que también, o sea, Patricio. yo pude observar con el doctor Concriese es que él, bueno, en la segunda cuestión que hace su investigación en los 4 países, Francia, Alemania, ¿cómo es? Bueno, los 4 países que él hace este análisis, hace referencia a ese tema para poder descifrar lo que plantea, hace referencia al tema ideológico de cuántas personas se unen más o son reclutados por el tema de la ideología de izquierda en los movimientos, por ejemplo, en el movimiento de la naturaleza, el movimiento ecologista, por ejemplo. Pero en otro momento, en su primera intervención, él lo hace de manera muy economicista, es muy economicista. Hay una parte en donde él menciona que el movimiento social, la estructura interna, tanto la interna como la externa, depende de los recursos. O sea, si las personas que están adheridas al sindicato no aportan directamente de una manera contundente al sindicato, al movimiento obrero, simple y llanamente le dan la facilidad a este movimiento social para tener más autonomía de sus adherentes y poder negociar más con la institucionalidad. Entonces, en ese momento es muy economicista porque plantea mucho este tema de los recursos. En un segundo momento, Vuelta habla sobre este tema, pero sin dejar a un lado los recursos, porque también menciona del movimiento LGBTI, de todas estas cuestiones que quien recibe más recursos del Estado y así. Entonces, Ajá. eso no me sale, profe. O sea, sí, yo creo que hay una visión bastante pragmática de parte de este autor, ¿no? Que tiene que ver mucho con la corriente del enfoque de la estructura de oportunidades. Porque no hay que olvidar, yo creo que alguien de ustedes hizo un ensayo en el que vinculaba precisamente la estructura de oportunidades con la corriente anterior, que es la corriente de movilización de recursos. O sea, hay un parentesco entre esas dos corrientes que precisamente tiene que ver con los recursos, es decir, y prácticamente la organización es una especie de empresa, ¿no es cierto? Esto tiene mucho que ver con el enfoque anglosajón, ¿no? Una especie de empresa que moviliza recursos y que por lo tanto tiene profesionales y que por lo tanto tiene una logística y que por lo tanto tiene una movilidad económica y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, Kevin, no sé si tiene algún comentario sobre esto. Ahí sí se me oye, no sé si... Sí, ahora se te oye. Eh, bueno, a mí me parece, o me dio una duda, ¿no? Como en todo caso esto de la corporativización funciona más o menos igual que lo que hacía la autora en el video al mencionar que hubo una descorporativización en cambio eh, a, a cambio de subsidios. Entonces, es lo que usted mencionaba, del 2007 al 2017, como ella lo plantea, se ponen los subsidios para que igual no haya movilizaciones ni en este caso el alza de los pasajes, que era lo que más ella reclamaba como petición al sindicato de choferes. Pero en cambio, vuelta en la corporativización, digamos que la única diferencia estaría en el plano económico, porque según recuerdo, el giro a este modelo neoliberal ya se está incluso visualizando. Recién anteayer creo que era que los gremios de choferes igual se reunieron con el ministro de Gobierno y de Transporte para acordar, bueno, no sé, regulaciones en cuanto a los pasajes. Entonces, esa era por un lado mi primera pregunta. Y de ahí respecto a las observaciones de las asociaciones que no pude decir antes, me parece a mí que las asociaciones tienen un punto de ser el seno para lograr las movilizaciones en general, porque es lo que el otro texto más adelante decía, y igual ya se ha hablado bastante, pero me parece que la diferencia de la asociación y del movimiento social organizado radica en la participación de los mismos. Porque, como se mencionaba aquí, las asociaciones, las cooperativas, muchos otros gremios más pueden influir bastante en la organización y conformación del movimiento, pero no en la acción social. Entonces, a mí me parecería esa es la clave para diferenciarlo. Eso. Ok, vamos a ver, quisiera compartir la pantalla para señalar algunos aspectos que ustedes han señalado, pero quisiera en ese sentido, no sé si me están mirando entonces las láminas. Sí, Ok, entonces voy a hacer una presentación rápida de algunos elementos que hemos discutido, ¿no? Básicamente a partir de las lecturas. Lo que quisiera es en ese sentido señalar lo que ya habían dicho algunos de los compañeros, o sea, hay una dimensión interna de la organización y una dimensión externa. La dimensión interna tiene aspectos como la sociabilidad, los recursos internos, la división de tareas, la estructura, la democracia interna, y la dimensión externa tiene otros elementos que tienen que ver con las relaciones de alianzas, redes de confianza, la relación con la estructura de oportunidades, etcétera, ¿no? En cuanto a la dimensión interna, ¿no es cierto? Primero hay que tomar en cuenta una cosa. Si ustedes quieren investigar una organización, hay que tomar en cuenta cuáles son los procesos de sociabilidad cotidiana sobre las cuales se sustentan, ¿no es cierto? Es decir, esto es un elemento importante. Son a través de relaciones familiares, de relaciones de vecindad, o por ejemplo, pueden ser comunidades que tienen, digamos así, que conviven dentro de un territorio, ¿no es cierto?, con una estructura de división de tareas. La organización es una organización con división de tareas en donde existe, por ejemplo, un área que tiene que ver con una comunidad, por ejemplo, con el área jurídica, otra con el área del manejo de la junta de aguas, otra con el manejo de los problemas de justicia, etcétera. Entonces, hay una división de tareas, ¿no es cierto?, con grupos de base, hay algunas comisiones, grupos directivos, con formas descentralizadas o descentralizadas, inclusive en algunos casos con equipos profesionales, por ejemplo, educadores, comunicadores, etcétera. Algo hemos visto también de la relación con las bases, ¿no? En general, digamos, lo importante es que la sociabilidad
te permite establecer un reconocimiento mutuo entre los distintos actores, ¿no? Se reafirma la solidaridad, la identidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera se expresa los intereses mutuos, los intereses comunes que tienen, y todo esto permite una cohesión interna. La organización tiene una cohesión interna alrededor de los intereses, alrededor, digamos, de la identidad propiamente, ¿no es cierto? En ese sentido, la organización, habíamos dicho, se abre en momentos de conflicto, pero en general se cierra cuando ha pasado la acción, cuando ha pasado la huelga, cuando ha pasado el levantamiento, ¿no es cierto? Los recursos internos que habían señalado que tiene que ver mucho con, primero, el número de miembros, los recursos internos, si tienen un manejo de economía, digamos, de recursos económicos, la tierra, la artesanía, el capital, las cooperativas, el crédito, son recursos económicos de los socios, ¿no es cierto? Muchas veces el hecho de tener recursos les permite ser más fuertes. Por ejemplo, yo podría comparar una comunidad en una zona como Otavalo, donde hay recursos, en una comunidad de Chimborazo, donde la gente se desplaza y emigra y no tienen recursos. Es decir, mejor funciona la comunidad en Otavalo que en Chimborazo, digamos, poniendo dos ejemplos, ¿no es cierto? También depende, por ejemplo, hay investigaciones en las cuales demuestra que los líderes tienen que tener recursos para movilizarse, ¿no? Hay una investigación que hizo una compañera de sociología que indicaba que las mujeres, por ejemplo, siempre eran de familias acomodadas, ¿no es cierto?, en las comunidades indígenas de Cotopaxi, precisamente porque los recursos les permiten a ellos ir a un sitio, por ejemplo, hacer una gestión, etcétera. El líder tiene que tener ciertos recursos para poder movilizarse, ¿no es cierto? Las redes familiares también, muchas de las mujeres sobre todo tienen que tener redes familiares que les apoyen, y la organización también tiene que tener recursos. La organización tiene que tener un local, tiene que tener una cuota, tiene que tener una infraestructura, ¿no? Yo les mencionaba, por ejemplo, en el caso de la Marcha del Agua, la logística que tuvo desde Loja hasta Quito, 400, 500 kilómetros, implican locales, implica comida, implica carros de movilización, etcétera, ¿no? La información es otro. Entonces, todos estos elementos son recursos internos que tienen. Hemos visto también que las organizaciones pueden formar parte de una institución en la cual ellos son huéspedes. Por ejemplo, no hemos visto todavía el estudio que ha hecho Ninfa León con respecto al Seguro Social Campesino, pero el Seguro Social Campesino se moviliza y se concentra precisamente en los centros de salud del Instituto de Seguridad Social. Entonces, el Estado, de alguna manera, el Seguro Social, pues le da el alojamiento a esta organización que se llama, digamos, Seguro Social Campesino, ¿no? Las iglesias también pueden apoyar, ¿no es cierto? Las escuelas, el estudio sobre la red de maestros demostró que las escuelas y los colegios son, digamos, en este caso, las instituciones que están cobijando a este huésped que se llama Red de Maestros, Organización Gremial de Maestros. Entonces, hay una relación entre las instituciones y la organización, esto es muy importante. O sea, la organización no surge solamente de las familias, también surge vinculada con las organizaciones, ¿no? Les ofrecen muchos elementos que les va a servir. Hay una división de tareas, como había dicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, una relación entre los profesionales que están formando parte de la organización y las bases que presentan una demanda o señalan una reivindicación, ¿no? Como una empresa tienen una división de tareas, tienen recursos, medios de comunicación, expertos, tienen un abanico de recursos, de técnicas disponibles para movilizar a la gente. Por ejemplo, para hacer un mitin o para hacer una huelga, necesitas hacer toda una serie de pasos previos para que la gente se vaya a la calle, ¿no es cierto? Y en ese sentido también los directivos, como les señalaba, tienen competencias al interior de la directiva, ¿no? La estructura organizativa, tienen directivas, tienen comisiones, pueden ser, como en el caso del sindicato de choferes, organizaciones nacionales, organizaciones provinciales,
organizaciones locales, etcétera, ¿no? Tienen una estructura. Ya habíamos visto este cuadro, que hay organizaciones más descentralizadas y otras menos centralizadas. Hay todo el proceso de democracia interna que se había señalado. O sea, es muy importante que la organización tenga un proceso decisorio en que la gente participe, ¿no es cierto?, a través de asambleas, a través de, digamos, reuniones que permitan que las decisiones que toma la organización sea precisamente una decisión tomada precisamente con el punto de vista y con el apoyo de todos, ¿no? También hay un proceso de formalización de la organización, porque todos tienen estatutos. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, hay mucha esta cuestión de la personería jurídica, del estatuto, de la norma. Hay mucho respeto a la ley, aunque no se crea en las organizaciones, hay este imaginario de que hay que respetar a los estatutos, hay que cumplir las cuotas, hay un proceso de institucionalización al interior. Pero también hay una dimensión externa, la relación que hemos visto con aliados, la relación con autoridades, ¿no es cierto? O, por ejemplo, este tema de la mediación de intereses y la relación con las instituciones a través del corporativismo. Ya se había mencionado en el caso de los maestros, pero hay muchas instituciones que tienen relación con el Estado, y esto es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de la Unión Nacional de Educadores, tenían relación para, por ejemplo, la selección de profesores o, por ejemplo, para el ascenso. Entonces, tienen comités con delegados de la organización gremial que llega, digamos, tenían, porque ahora ya no lo tienen, pero tenían, digamos, una relación en este sentido con el Estado, ¿no? Por otro lado, tienes este tema de la estructura de movilización. Esta infraestructura de la movilización te demuestra, ¿no es cierto?, todo lo que ya habíamos dicho, es decir, hay organismos de apoyo, de ayuda, hay entidades de servicio, hay colectivos de distinto tipo. O sea, es toda una red, una infraestructura de movimientos que, digamos, apoyan al movimiento principal, ¿no es cierto? Relación. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro en el cual se señala aspectos que tienen que ver directamente con el movimiento, pero aspectos de actores externos del movimiento, pero que de todas maneras apoyan los vecinos, las iglesias, ¿no es cierto? Redes de amigos, etcétera, que también apoyan, ¿no? Una cosa que sí es importante de señalarlo es la diferencia entre la organización social y lo que podría llamarse, de acuerdo con Tilly, redes sociales. La red social, tal vez este cuadro se revele un poco mejor. El movimiento social tiene una serie de características, pero las redes sociales, ¿no es cierto?, tal vez podríamos poner acá, redes de confianza, tienen otras características, son parecidas, pero hay dos cosas en las cuales son diferentes, que tienen que ver con el conflicto social. O sea, el movimiento social es una organización que surge, vive y se desarrolla a nivel del conflicto con un adversario. En cambio, las redes de confianza, no necesariamente. Tilly, por ejemplo, hace todo un estudio sobre redes de confianza para decir algo. La diáspora china. Ustedes saben que China vivió durante 100 años en una situación de depresión, básicamente por el Imperio Británico, por la llegada, digamos, del colonialismo. Y hubo una crisis económica. China era la potencia mundial hasta el año más o menos 1800. En términos de la economía, era la que mayor peso tenía a nivel mundial. China era una potencia mundial. Pero ¿qué pasó? Que vino el colonialismo y hubo un proceso de depresión económica y de empobrecimiento que duró más o menos hasta mediados del siglo XX, en el cual se produce precisamente la Revolución China, dirigida por el señor Mao Zedong, que independiza a China de Japón e independiza de las colonias. De ahí viene todo el proceso de reforma agraria y de fortalecimiento, digamos, de la economía, de la agricultura y de la industria. Pero hay una cosa, este fortalecimiento de China tiene que ver con la diáspora china. Es decir, muchos de los que eran pobres y salieron huyendo desde el siglo XIX hacia el África, hacia América Latina, en todas partes hay un Chinatown, ¿no? Estos
Chinatowns eran una especie de núcleos de chinos migrantes en las ciudades que se constituyeron en el momento en que China comenzó a exportar en los comerciantes que vendían los productos chinos. Además, muchos de los recursos que permitieron la activación de la economía china en los últimos 30 años fueron recursos precisamente de los empresarios chinos que vivían en Nueva York, que vivían en Guayaquil, que vivían en Babahoyo, que vivían en todas las ciudades de México. Entonces, estamos hablando de una relación. ¿Quiénes eran ellos? Justamente redes de confianza. ¿Qué son redes de confianza? Relaciones muy fuertes a nivel de identidad de estas colonias chinas. Se sentían parte de China, se sentían, afirmaban su identidad como chinos, tenían valores como chinos, tenían religión como chinos, disciplina como chinos. Es decir, todo esto funcionaba inclusive, ¿no es cierto?, a través de formas de intercambio económico, etcétera, ¿no? Podríamos encontrar que redes de confianza también hay en otros países. Por ejemplo, los judíos es una red de confianza, o por ejemplo, los italianos es una red de confianza. Y los italianos y la mafia italiana es una red de confianza. Es decir, estamos hablando de otras formas de organización, muy parecidas a los de los movimientos sociales, porque tienen socialización, tienen identidad, tienen participación, tienen, tal vez son organizaciones más informales, las redes de confianza, tal vez tienen unas formas de estructuras más informales, pero tienen sobre todo una diferencia que tiene que ver con la cuestión de los conflictos, ¿no? Entonces, esto, digamos, un poco para precisar lo que significa la idea esta de redes de confianza. También hemos hablado de este proceso en las cuales las organizaciones hay algunas que son más orientadas hacia las bases, otras más hacia las instituciones, con participación de los miembros, sin participación de los miembros. O sea, hay organizaciones que tienen distintas dinámicas que son importantes de señalarles. Les puedo mandar esto. 4 dinámicas señala Crazy, que también se había visto en la exposición que ha hecho Patricio, ¿no? Institucionalización, que tiene que ver básicamente con estas formas de relación con las instituciones, de convivencia o autoayuda, de radicalización. Hay organizaciones, por ejemplo, que están presentes en la calle, que están presentes en la lucha, que enfrentan a la policía y que se radicalizan, o sea, comercialización. Otras dinámicas que tienen las organizaciones, ¿no es cierto? Es muy importante cuando ustedes hagan un estudio de organizaciones, todos estos aspectos les pueden ayudar, digamos, a trabajar, y precisamente la relación con el Estado, porque en el fondo también los movimientos sociales lo que quieren es influir en el Estado a través de relaciones directas o a través de relaciones indirectas, que como hemos visto, una de esas es el corporativismo. No hemos visto los otros, pero de alguna manera se han señalado, ¿no? Bueno, esto básicamente quería decirles para terminar esta charla. Bueno, ustedes tienen ya algunos elementos, no sé si tienen alguna reacción sobre estos elementos, si quedan claros este tema de la organización. Hemos visto tanto en el caso de un caso concreto que son los choferes, como esta lectura que se ha hecho a partir de la lectura de Crazy y otros autores, ¿no? No sé si tienen algunos comentarios sobre esto. Tal vez Leandro, que no ha intervenido, Roberto, podrían hablar. Sí, hola con todos, hola compas. Bueno, a mí me llama mucho la atención como los recursos, ¿no? que se ven de manera interna y externa, pero y también un poco como el comentario de Freddy, que era como que se veía de cierta forma economicista, digamos, pensar de manera como económica toda la estructura, digamos, a niveles de los movimientos sociales. Entonces yo creo que, no sé en realidad cuál sea el concepto o cómo se lo esté tomando a este concepto como economicista, sin embargo, yo creo que es básico, digamos, que los movimientos sociales tengan este sustento económico, porque sin eso no puede haber como, primero, movilización. Como vimos, hay un montón de movilización tanto interna como externa,
tanto en momentos de auge como por ejemplo en una huelga o cuando se tiene que organizar con las personas de movimientos de base, como decía igual el profe, necesitas como que los dirigentes o las personas que vayan a hacer el trabajo necesitan un sustento económico. Entonces, me parece como que súper básico eso para poder realizar todas las actividades que se quiera o no. Entonces, ahí, y otra cosa también como pensar, si es que se piensa, digamos, esta necesidad económica, también puede posibilitar, yo pienso, como nuevas formas de organización. Entonces ahí me pongo a pensar, digamos, si es que hay una organización que esté trabajando con, no sé, con una población que no esté en la ciudad y una población que está en la ciudad. Entonces, por ejemplo, ahí se podría hacer como cierto enlace económico entre este intercambio, ¿no? Que está como atravesado por un intermediario, pero si es que se logra hacer este enlace, ya se logra hacer una nueva organización, digamos, no sé, Campo Ciudad, o un poco más específico como trabajadores autónomos aquí en Quito y trabajadores en el campo de algún otro lado. Entonces creo que si es que se hace como esta especie de relación económica y organizativa, está inmerso como esta cuestión básica de la cuestión económica. O sea, yo creo que eso también moviliza, aparte de eso, moviliza como por ejemplo a los sindicatos o me parece que todas las huelgas que han pasado tienen una base económica. Entonces me parece como que eso bastante central, digamos, para poder entender hasta las mismas acciones como de la cotidianidad que podemos, no sé, investigar después. De ahí no sé cómo se vea como esto del economicismo, ¿no? No sé si es que viene desde el marxismo, porque yo creo que ahora ya también es esta otra cosa, ¿no? Como bastante polisémica del movimiento social que tal vez en un año, no sé, 60, 70 se podría pensar desde ese lado, pero ahora como vemos hay como, no es netamente como esta razón desde el marxismo se podría decir, sino más bien que se expande a un montón de otras expresiones de la población. Sin embargo, está atravesada por una cuestión de voluntad de transformación social, se podría decir, ¿no? Entonces ahí todo se pueden meter como los movimientos que decía del LGBTI, como poder como imponer, o no imponer, pero sí que respeten sus derechos. También esta cuestión del ecologismo, movimientos ecologistas también, creo que tiene que ver con el movimiento, con el momento contemporáneo, ¿no? De esta crisis como a nivel mundial que equivale toda la contaminación ambiental. O sea, yo creo que todo eso de ley va a tener que necesitar una base económica, que no se sabe cómo salga a nivel económico, tal vez desde las redes, cosas así, pero es bastante interesante eso desde mi punto de vista, porque ahí creo que se moviliza un montón de cosas. O sea, no sé cuál es el enfoque que tú estás defendiendo, ¿no? Me parece que lo que estás señalando es que estos autores que estamos viendo, la estructura de oportunidades y crisis, uno de ellos, tiene que ver básicamente con una visión de la organización como una estructura prácticamente de manejo de recursos, ¿no? Esto no es una visión marxista, esto es una visión absolutamente anglosajona, que tiene que ver básicamente con la idea de la empresa, ¿no? Ese esquema de la empresa aplicado al movimiento social, prácticamente. Es decir, esta visión que ya es, que vimos, digamos, en las teorías del comportamiento colectivo, que vimos en Olson, etcétera. Es decir, estamos hablando de ese enfoque básicamente anglosajón, no tanto del marxismo. El marxismo sería, digamos, una idea más económica desde el punto de vista de la estructura de clases, desde la composición del proletariado, desde la relación con los medios de producción. Pero esto es básicamente un enfoque sobre la organización, ¿no es cierto? Y lo que tú dices es cierto, o sea, no es solamente eso un movimiento social, ¿no? Pero no dejemos de tomar en cuenta que también es eso. O sea, es decir, un movimiento social es un movimiento identitario, puede ser LGBT, puede ser feminista, puede ser ecologista, que tienen ideas, que tienen elementos comunes de cohesión étnica o de género, ¿no es cierto? Son elementos culturales los que cohesionan. No nos olvidemos de Melucci, ¿no? No nos olvidemos de Melucci porque él es precisamente el que da la base
a la idea de que el movimiento social es más allá, digamos, de una estructura organizativa empresarial, sino que es algo más, es una situación, digamos así, de identidad, de cultura, y en ese sentido, digamos, este es un motor, un dinamismo del movimiento social, es la identidad justamente, ¿no? Pero no dejemos de tomar en cuenta tampoco la organización. La organización a veces surge espontáneamente, como vimos, por ejemplo, en el caso de octubre, o no sé si han visto en el caso de Chile. O sea, la organización no es que tenía todos los recursos para hacer una cocina en la Casa de la Cultura y dar de comer a 3.000 personas. Eso se fue sumando en el camino y había gente que venía de los barrios trayendo alimentos, gente que ponía la camioneta, gente que traía, digamos, un saco de papas. O sea, estamos hablando de que ese tipo de recursos podían ser, digamos, apoyados de una manera voluntaria, no necesariamente la organización tenía eso. Pero no hay que dejar de tomar en cuenta también. No sé si Roberto quieres decir algo más sobre todo lo que hemos estado discutiendo sobre, en este caso sería la sesión dedicada a la organización, ¿no? A los recursos internos, externos y todos estos aspectos que hemos visto. ¿Qué opinión tienes, Roberto? Después de todo lo que hemos discutido, a mí me queda una como que duda con esta visión medio empresarial anglosajona que se mencionaba sobre los movimientos sociales, de si es que existe necesariamente una relación entre la cantidad de recursos con la capacidad de paralizar y de exigir es buena pregunta, de un movimiento, porque, claro. O sea, en ese caso, digamos, para mí, tendría por un lado que los movimientos supuestamente, o sea, digamos, los movimientos de ultraderecha o los movimientos con mayor cuyos agentes tienen mayor poder adquisitivo, y se me viene a la mente los paros en las shiris con las banderas negras en la época de las salvaguardias, o cuando la marcha por la paz en octubre, la contramarcha por la paz en octubre. Pero, o sea, era un grupo espontáneo igual, que era, por así decirlo, la clase o aquellos que se identificaban con las clases más pudientes de la ciudad y o sea, si bien tuvieron la cantidad de recursos como para que les cubran la mayor cantidad de medios, mientras en la Casa de la Cultura solo estaban los medios digitales, en realidad no paralizaron nada ni tenían capacidad de exigir mucho. Y por el otro lado, ahí me venía a la mente esta cuestión de, digamos, los derechos civiles en Estados Unidos, toda la lucha por los derechos civiles, que no tenían como tal muchos recursos económicos, por así decirlo, y la capacidad de paralizar y de exigir cosas tuvo sus dos vertientes con esta cuestión de las redes sociales. O sea, ahí no encontré algo que tenga que ver con las redes de confianza, porque no es como que haya un sentimiento, una cultura negra mundial con la cual identificarse, sino que eran como que los negros de Estados Unidos exigiendo sus derechos civiles. Y tenían tenían las dos vertientes, que era la radicalización por un lado y el pacifismo por el otro. Entonces, se podría entender que cualquiera de las vertientes que haya tenido la mayor cantidad de recursos debió ser la que tuvo más capacidad de paralizar y de exigir sus derechos. Pero a la final no es que hayan tenido tanto, o sea, de hecho la protesta que tuvieron fue, digamos, no más que tener recursos para algo, fue, por así decir, privarse de algún beneficio. O sea, dejaron de tomar buses después de lo de Rosa Parks y no es que se haya como tal financiado, o sea, como que no vamos a tomar estos buses y vamos a llevarles vamos a tener otra cooperativa de buses, no sé si me hago explicar.
No, que son las dudas que me me quedan. parece interesante tu crítica, o sea, una concepción, digamos, muy centrada en los recursos, lo que podría llevar a decir es, mientras más recursos tienes, más poder tienes, y no se trata de eso, ¿no es cierto? A mí me parece que esa crítica es muy acertada, porque estamos hablando sobre todo, aunque no todos son, pero de actores que están en la escala social de manera, digamos, subordinada, subalterna, como habíamos pensado la vez anterior, por lo tanto, no tienen tantos recursos como puede ser, por ejemplo, las organizaciones que tiene la derecha o qué sé yo. Entonces, sí, a mí me parece que el punto de vista tuyo es muy importante con respecto a una crítica que se puede hacer a la concepción, digamos, de Creasy y en general de la estructura de oportunidades políticas, ¿no? Me parece bien, de todas maneras, quedemos con esa observación, con esta crítica que tú has señalado. Me parece que es un tema que podríamos volver en la próxima clase o en las siguientes clases. Quisiera en ese sentido ir terminando el curso ahora. No se olviden, el lunes me mandan el ensayo antes de la clase del día lunes de las 5 de la tarde. Por favor, pongan en diálogo los autores, busquen un tema que les parezca interesante y desarrollen. Y para el miércoles, entonces, la propuesta de monografía. No sé quién tiene la exposición el día... me parece que Cristian está aquí. Él escribió en el chat que tuvo un problema técnico, algo así, pero sí dijo que le tocaba la siguiente clase. Ok, listo. Entonces nos vemos el día lunes. Por favor, si tienen algún comentario, alguna observación, algo, me pueden hacer a través del correo. No se olviden que el viernes vamos a tener de la próxima semana las citas con ustedes desde la mañana hasta la tarde, digamos, ¿no? Santiago, Sí, Carolina. tengo una duda y no me gustaría terminar la clase sin resolverla. ¿Hay alguna diferencia entre movimiento y organización social? Por ejemplo, no en el sentido organizativo del movimiento, sino, por ejemplo, estos espacios de organización locales, por ejemplo, porque podemos hablar, no sé, del movimiento por el medio ambiente, ¿ya? Pero ese movimiento está integrado por diversas organizaciones. Entonces, a veces lo tengo claro, a veces no, a veces se utiliza como un sinónimo, movimiento y organización. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo se aborda esa diferencia? ¿O la usamos como sinónimo? Me confundo un poco eso. A mí me parece muy bueno ese comentario, ¿no? Es decir, se utilizan como sinónimos y no lo son. O sea, un movimiento implica un proyecto de cambio, un proyecto de transformación, lo que dice Turén, ¿no? Un imaginario, unas formas de vida diferentes que están planteadas. Es decir, esa es un poco la idea del movimiento. Un movimiento implica durabilidad en el tiempo, implica unas formas de identidad frente a un adversario, implica todo eso. La organización no es un movimiento necesariamente. La organización es una estructura que puede orientarse, digamos, para hacer una empresa, una cooperativa, y eso no es un movimiento social. Un movimiento social implica un proceso que tiene cierta envergadura, que tiene, digamos, duración en el tiempo, que tiene un ciclo de vida, que tiene un proyecto alternativo de sociedad o que tiene algunos elementos, digamos, diferentes desde el punto de vista de la política pública. Entonces sí hay que diferenciar. Yo creo que hay que diferenciar varias categorías. Tal vez podríamos comenzar la próxima clase entre lo que podría ser, digamos, un conflicto y un movimiento. Eso también hay que ver. Son diferentes el conflicto y el movimiento, ¿no es cierto? Son diferentes también un ciclo de conflictos y el movimiento. Es diferente la organización y el movimiento. O sea, hay varias cosas que hay que diferenciar, digamos, para poder manejar de una manera más precisa las categorías. Podríamos verlo eso también, seguir viendo. La próxima clase vamos a ver sobre los repertorios y ahí podríamos volver sobre la temática que tú planteas, Carolina. Gracias. Y lo otro es que estas clases, ¿dónde las podemos ver? ¿En alguna plataforma donde las va a subir?
Yo estoy grabando en este momento, no sé, las clases en, ¿cómo se llama? En Blackboard se graban, ¿no es cierto? Sí. Y ustedes pueden acceder a Blackboard. Sí, pero estas clases, por ejemplo, que se graban a través de Zoom, no sé si hay que subir la otra Yo plataforma. lo tengo grabado, así que no sé cómo podríamos pasarles a ustedes. Si quieren les mando, no sé. Déjenme Santiago, ver entiendo cómo que resuelvo. podría ¿Ah? subirlas, entiendo que podría subirlas a Blackboard. Con los primeros módulos se hacía eso, teníamos clases en Zoom, las tenían grabadas y las subían a Blackboard. Y Perfecto, voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Déjenme ver para ver si puedo. Yo he grabado las últimas clases. Ok, listo, señores. Vamos deteniendo la conversación y nos vemos el día lunes. Chao, Adiós. gracias.